Bienvenido amigo, algo entretenido, un podcast distinto pero sin perder nuestro sentido. Más que seguro que saldrás bendecido, si no terminas suscrito terminarás convertido. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fe 4.0 Podcast, tu podcast favorito. Hoy con un panel de lujo, a pesar que falta nuestro panelista Gustavo. Le queremos mandar saludos a Gustavo. Aguante, Millán. ¿Anda en Finlandia ese tipo? Aguante, Millán. Bueno, esta fecha sí. Finlandia. Saludos para allá, Gustavo. Dale saludos a todos nuestros colegas para allá. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo ha estado la semana? Bien. Sí. Emocionado, Bien. porque este no es un episodio cualquiera. No. Este no es un episodio cualquiera. Este es el episodio número 10 y el último de la primera temporada. Exacto. ¿Cómo vieron esta primera temporada? Cortísimo. Sí, con muchos altos y bajos. Sí, se pasó volando. Con quizás varios problemas al comienzo Claro. del audio, de repente la calidad del video, pero ya ahora terminando mucho mejor de cómo empezamos y eso es lo bonito. Aprendimos. Aprendimos. Nos aprendimos a conocer Ha sido un igual. proceso. Sí, por supuesto. Tuvimos buenos invitados. Sí. Siento que fue muy edificante para cada uno el hecho de hacer esto. Siento que no solamente para transmitir un mensaje, sino también porque nos sirvió a nosotros mismos. Al menos a mí me ha servido bastante. No sé si a ustedes. No, sí, y lo otro es que hemos podido contar con el apoyo de personas que quizás no lo ven en cámara, Claro. pero que han estado ahí para apoyarnos, para levantar nuestros brazos, para darnos consejos. Así que eso igual ha sido significativo e importante, creo yo. Claro, eso es verdad. ¿No? Y sus visitas, cuando comparten, cuando dan like, cuando ven el video en YouTube, eso también nos ayuda a nosotros para que también nos dé ánimo para seguir grabando semana tras semana cada episodio. Así que hoy día vamos a partir con el episodio que vamos a hablar sobre el proceso. En la Biblia encontramos varios personajes, hombres de Dios que pasaron muchos procesos, Claro. que vivieron varios procesos. No sé si Eric nos puede compartir. Sí. Mira, bueno, hay muchos hombres de Dios dentro de la Biblia que podemos encontrar. Y creo que todos quizás todos los que se nombran vivieron procesos. Claro. Desde un llamamiento, por ejemplo, a seguir a Jesús. Y, por ejemplo, creo que un hombre muy destacado dentro de la Biblia fue Moisés. Él quizás desde su nacimiento ya empezó un proceso diferente al resto, escapando de la muerte. Y cómo Dios guió su vida hacia el palacio, hacia la familia real. Y luego de eso, bueno, creció, se fue de ahí por cometer quizá una muerte, por matar a alguien, Claro. escapó, y luego fue un proceso de 40 años también, que él estuvo fuera de todo eso, y dentro de esos 40 años él también fue edificado de cierta manera, vio otra realidad, y también creo que él se encontró con quizás sus raíces también, lo que él verdaderamente era, que era un hebreo, no un egipcio. Y luego de eso, como Dios lo llama y de la manera que lo llama, y ya hay el proceso que lleva a la libertad al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y lo que conlleva todo esto más hacia adelante. Creo que es un claro ejemplo de un proceso quizás extenso, porque no son 40 años y más de todo lo que vivió. O sea, no es como, tuve un año malo nomás, Claro. o de ciertas dificultades, sino que fue 40 años dentro de quizás un desierto, pero a pesar de, más allá de toda su vida también. Fue quizás dentro de los que se pueden nombrar, creo que Moisés es un personaje muy destacado en eso. Si vemos, por ejemplo, si ponemos la comparativa quizás con el Nuevo Testamento, podemos hablar, por ejemplo, de Pedro. Pedro tenía un temperamento, ¿cierto?, que lo llegaba y actuaba así sin pensar. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de cuando cortó la oreja, ¿cierto? Negó a Jesús 3 veces. Entonces, él pasó por un proceso donde quizás su temperamento fue como su piedra de tropiezo, por decirlo de alguna forma. Y luego pasa que Pedro se levanta, ¿cierto?, en Pentecostés, lo que relata el libro de Hechos, y
y es ya otro Pedro. De hecho, hay muchos eruditos que dicen que el momento de que Pedro se explaya, ¿cierto? En el sermón que entrega en Pentecostés, recién ahí se ve la transformación de Pedro. Todos los años que pasaron durante ese proceso de ser tan temperamental, de hacer las cosas quizás muchas veces sin pensar, hasta llegar a ese punto donde ya se convierte en el Pedro que quizás Jesús siempre vio. Y ojo que no se llamaba Pedro, No, Simón. se llama se Simón. llamaba Simón. Y Simón. ahí ya con eso parte un proceso también diferente de cambiarte un Claro. nombre. Exacto. Tremendo. Es más, si uno quiere ver otros tipos de ejemplos, pero ya más visibles, no tanto en la Biblia, sino leerla, si es que a la gente no le gusta leer, obviamente. Y si tienen Netflix, ¿han visto la serie de Chosen? Eso te iba a comentar. Porque ahí está como el proceso de todos sus discípulos, Claro. pero de una manera más viva, más amena para las personas que creen y no creen. Entonces, como darse un tiempecito para ver esa serie, que tampoco es tan larga, así como para decir, chuta, me va a tomar 7 meses en verla. Claro. Claro. Pero ahí tú ves el proceso, actuado obviamente y todo, pero es un proceso en el cual tú dices, ah, ya, Mateo era así, ¿cierto? Juan era así, y así sucesivamente. Entonces incluso hasta uno se siente identificado con las personas, con un Exacto. personaje, ¿cachai? Exacto. Entonces, Yo, muy yo loco. hablaba en la casa con Catherine, con mi esposa, y yo le decía que yo me identificaba mucho como era Pedro. O sea, Duro. claro, y Sin que, pensar. claro, y actuaba sin pensar, pero él tuvo su proceso, como me pasó también a mí. Tuve mi proceso Claro. para llegar quizás a un cambio no tan perfecto, no tan bueno, que aún me falta, quizás que todavía estoy viviendo ese proceso para mejorar día a día, pero estamos ahí. No sé si hay otro. Pablo, de hecho, Pablo es uno de los, para mí es uno de los procesos quizás más lindos que podemos encontrar dentro de la Biblia, porque Pablo pasó a ser Saulo de Tarso, siempre, que así se conocía, un erudito porque había estudiado, ¿cierto?, bajo los pies de Gadamel, si no me recuerdo, no recuerdo bien cómo era el nombre, y después viene y empezó a perseguir a los cristianos, por decir, a los discípulos, por decirlo de alguna forma, de Jesús, los empieza a perseguir hasta que Pablo tiene su encuentro con Jesús, Claro, su encuentro, claro que sí. encuentro, es decir, Jesús como que se le aparece, ¿cierto? Tiene ese encuentro y recién ahí empieza a cambiar la vida de Pablo. Sí. Y todo ahora, hoy en día nosotros en el siglo XXI, nosotros conocemos a Pablo como el autor de las cartas, ¿cierto? Como los viajes misioneros y en sí, pero también tuvo que pasar un proceso para poder ser aquel Pablo que hoy nosotros conocemos. Me imagino el proceso que pasó, así como, de ahí llegaron puro guatacazo nomás y cambió, hermano. Llega ya hasta el callo. Claro. Qué loco eso. ¿Quiere- Yo creo que sí, pues, o sea, el proceso que uno habla acá, netamente cuando uno se encuentra con Jesús. Claro. Porque ahí parte un proceso de cambio en nosotros, parte un proceso de transformación, de cambio, de vida, y incluso de persona, hasta el Sí, nombre, Señor, sí, cambiado. Entonces, creo que es algo muy fundamental, que es cuando uno vive un proceso, es cuando se encuentra con Jesús, cuando Claro. cara a cara. Claro. Y no, de repente muchas veces Dios también Dios permite que pasemos por pruebas. Por ejemplo, en este caso, Pablo quedó ciego, ¿cierto? Quedó ciego y ahí recién, cuando después va y le vuelven la vista, recién ahí como que, wow, sí, en realidad Jesús es Jesús, por decirlo así. Claro. Tenía que creer de alguna manera. Una cosa así. Bueno, igual los procesos siempre han sido lentos. Cuando es un proceso rápido, va a volver siempre a retroceder. Es como algo psicológico, creo yo, ¿eh? Sí, Mi psicóloga siempre me lo decía. Cada Y, proceso loco. tiene su se tiempo. coloca. Claro. Y todos los aprender del procesos son proceso. distintos. Si te caes en el proceso, aprender a levantarte porque eso es tu aprendizaje. Claro. Yo creo que aquí cada uno ha tenido su proceso en la vida de algo en el cual quizás uno se arrepiente, quizás no, pero te sirve para crecer como adulto, como una persona madura, una persona seria, responsable, creo yo. Hoy muchas veces van a haber cosas que nos van a derribar dentro del proceso, nos van a tirar al suelo, nos vamos a caer, nos vamos a porraciar, vamos a quedar moleteados, nos va a salir sangre, como quieramos llamarlo, Claro. ¿cierto? Pero después de ese proceso siempre hay una recompensa. De hecho, se me venía a la mente un video que vi hoy día en la mañana de una atleta holandesa que en el 2023 llegando a la meta se cae y termina tercera o cuarta, no recuerdo en qué lugar quedó, pero se levantó para terminar la carrera, Claro. queda tercera o cuarta cuando iba peleando el primer lugar, y ahora en el 2024 en la Olimpiada se pasó a las tres que iban primera y ella quedó primera. Entonces eso te viene quizás un poco a decir que, wow, muchas veces te puedes caer, muchas veces te vas a encontrar con cosas que te van a derrumbar, Exacto. pero lo importante en el proceso es primero que todo confiar en Dios,
volver a pararte y poder avanzar porque esa meta la vas a encontrar. Pero me trae a la mente, ahora que hablas de atleta, cuando Usain Bolt tenía que prepararse, ¿cuántos años se preparaba para ganar un oro en la Olimpiada? 4 años preparándose para correr a ¿cuánto? 9 segundos. 9 hermano, segundos. para correr 9 segundos. Ni bien. Claro. O dos algunos ya. Así, me traía solamente. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es un proceso con Dios y sin Él? Opa, Uf. buena pregunta. Excelente pregunta. Mira, hoy día hablábamos, bueno, hoy día tuvimos hombre, hablábamos un poquito de otro tema, pero destaco mucho esto que el Señor dice que su yugo es fácil y ligera su carga. O sea, si tú, yo lo asociábamos ahí que si tú llevas un proceso, llevas un tiempo, pues sea cual sea el proceso que uno lleva, o sea, y cuánto tiempo muchas veces, creo que si tú llevas un proceso y descansas en Dios, te das la oportunidad de descansar en Él, ese proceso con Dios se lleva mucho más, no sé si es fácil la palabra, Claro. pero sí te lleva quizás de una forma, como dice su palabra, Más más ligera. liviana. Claro, más ligera, o sea, quizás de alguna otra forma no es tan... Bueno, una persona quizás que no lleva un proceso con Dios puede sumergirse en depresión, atentar contra su vida. Claro. Encuentra salida. No encuentra salida, no le Claro. encuentra sentido a la vida. Pero en cambio una persona quizás viviendo el mismo proceso con Dios, ve una esperanza, po. Sí. Ve la esperanza, ve que ese proceso se puede salir, aunque cueste. Quizás hay otros testimonios de otras personas que han vivido de la misma forma un proceso similar y has visto como Dios de alguna otra forma lo levanta y lo eleva en eso. A mí me quedó, disculpa la interrupción, a mí me quedó un ejemplo grabado de eso. Sí, en el año pasado me tocó ir a muchos funerales. No sé por qué, viejo. Y a mí me cargan los funerales. Fui a los funerales y fui a, bueno, al velorio de una madre, ¿cierto? Que murió. Y sus 2 hijas que quedaron, una es cristiana y la otra se alejó de la iglesia. Hace muy poquito me encontré con ellas y claro, conversando ya, ¿cierto? En el cariño que les tengo, una ha vivido el proceso bien porque sabe que cuando venga el Señor nuevamente se van a encontrar, ese es su anhelo, su esperanza. Y mientras que la otra tiene que tomar pastillas para dormir, tiene que de alguna u otra manera, no sé, y drogarse para poder conciliar el sueño o para poder estar tranquila. Entonces ese ejemplo me quedó muy marcado porque es una muerte, algo muy extremo, pero ahí tenéis un proceso en el cual cuando tú lo vives con Dios y cuando no. Y es un polo opuesto increíble, es como el sol y la luna, hermano. Son cosas muy extremas Claro. de un lado y otro. De hecho, yo me acordaba de algo muy similar antes de que hablaras. Y he visto varios, o sea, de repente uno ve cosas en internet y te parecen así como así. Pero recuerdo haber escuchado 2 testimonios que me marcaron mucho porque puedo hacer esa diferenciación, bien Claro. como hacías tú. Una, esa de una persona que tiene cáncer, pero es cristiano y vive el cáncer, por decirlo de alguna forma, con Dios. Claro. ¿Cierto? Y otra persona que pasa por lo mismo, también le encuentran cáncer, pero lo ve desde afuera de Dios. Y cómo ellos enfrentan la enfermedad es totalmente distinta. Uno con la esperanza, que es el que está en Dios, con la esperanza, con la fe de que el día de mañana se va a poder sanar, Claro, ¿cierto? buena. Y va a haber un milagro y se va a poder sanar. Pero también que si ese milagro no llega a pasar, de que esa persona está mentalizada de que el día de mañana se va a encontrar con Dios. Y decía, y recuerdo su testimonio, decía, pero si yo muero mañana no importa porque voy a poder conocer cara a cara a Jesús, decía. Amén. Entonces tú decías, y en cambio la otra persona, no, desesperado, por decirlo de alguna forma, triste, porque iba a dejar a su familia, ¿cierto? Claro. Iba a dejar a sus amistades. Si no me equivoco, él se achacaba mucho por las cosas que no había logrado, por ejemplo. Claro. Oye, no sé, no recuerdo exactamente qué, pero no sé, pues no lográis tener una casa, no logras tener tu auto, no logras, por ejemplo, conformar tu familia, ¿cierto? Entonces, como dice el Eric, te empieza a llenar como de una amargura y te empiezas a caer en depresión. Entonces, son 2 formas totalmente distintas, pero a la vez te da a entender que, wow, con Dios tú podés vivir el proceso de una forma
con más esperanza, con más amor. Y por último, si esa respuesta que tanto esperas no llega, por último vas a conocer cara a cara a Dios. Claro. Y algo que por lo menos esa vez a mí me marcó mucho. Porque como les decía, imagínate afrontar la muerte pensando en que ya, pero si pasa, bueno, está bien que pase porque yo voy a conocer cara a cara a Jesús. Pero básicamente estamos todos camino para allá, así como va. Es algo inevitable. Claro. Ahora la fecha no la sabemos. Exacto. Tampoco la idea es que tú aceleres tu fecha, o si te tiro, obviamente la estoy acelerando. Pero todo para allá, ahora como tú lo tomas, sobre todo en esos casos extremos de cáncer, alguna enfermedad Exacto. terminal, ¿cierto? Cambia la cosa. Y cómo lo toma quizás también tu familia que está detrás. Exacto, igual. Si estás con Dios y para vivir el proceso que se vive después de una muerte de un familiar. Yo hace poco falleció un hermano de una iglesia donde yo asistía años atrás, y la verdad que, como decía César, él decía que él se iba a encontrar con su Señor. Lo mismo me pasó con mi primo que falleció también hace poco. La forma en que afrontan sabiendo que van a fallecer, no, me voy a encontrar con papá, me voy a encontrar con mi padre cara a cara. Entonces, y después hay una familia detrás que está viviendo otro proceso, que es esa tristeza, pero con Dios uno le ve, yo los veo, y quizá una familia que no está con Dios sería distinto el proceso. O sea, quizás llorando, y no digo que quizás no hay que llorar, pero quizás sería más amargo que una persona que está viviendo ese proceso con Dios. Es que igual Dios empieza a sanar la herida, empieza a meterse ahí y empieza Y te a prepara, sanar. yo creo. Y claro, y te prepara, y te dice, oye, ya si esto va a pasar, como dice el Eliel, es inevitable, si va a pasar. Incluso a veces puede ser para testimonio. Claro. También te puedo usar el Señor de esa manera. Es muy loco todo. Yo vi un caso, o sea, de parte de mí, que estando fuera de la iglesia yo viví un proceso y me llevó a la depresión. Estando ahora, estoy pasando por lo mismo, pero todo lo dejo en manos de Dios. O sea, miro eso y digo, bueno, Dios es mi abogado, Él hará todo, emparejará el camino, Dios sabrá cuándo, en el momento adecuado en que yo voy a llegar a eso que estoy esperando, en el proceso que estoy viviendo, ¿cachai? Entonces, sin Dios, yo viví depresión. Con Dios hoy día ya estoy tranquilo y sé que, bueno, Él emparejará el camino. Amén. La esperanza está ahí. Claro, la esperanza es distinta. Mira, no sé, bueno, quiero tomarme esta atribución de hacer una pregunta. Juegue, mi rey, juegue. Encare. ¿Por qué, o para ustedes a veces, ya sea el proceso que sea, quizás no tan extremo como de repente una muerte, pero yo creo que todos hemos vivido diferentes procesos? Claro. En base a eso, ¿cómo creen ustedes, o cómo ha sido necesario dentro del ámbito de tener a Dios contigo? Sí. ¿Cómo ha sido necesario ese proceso? ¿O qué encuentras tú que ha llevado a bien ese proceso? ¿De qué manera te ha ayudado? ¿Cómo creen ustedes? ¿O creen que es netamente un proceso innecesario en nuestra vida? Entendí tu pregunta. Y me gustó la pregunta, viejo. Yo siento que el proceso que he tenido yo ha sido aquí dentro de la iglesia. Yo creo que cada uno ha visto el proceso, bueno, no sé si es David porque vengo de adelante, pero el proceso que tuve yo era el tema de venir a la iglesia y encontrar a Dios y buscarlo, porque a mí no me nacía buscarlo. Yo venía obligado aquí a la iglesia. Pues sí, que yo agradezco que me hayan obligado a venir a la iglesia, porque de a poco el Señor fue tocando mi corazón. Yo admito que tenía un corazón bastante de piedra. ¿Tú crees que a mí me interesaba saludar a los hermanos? Y ahí yo me iba al tiro, ¿cachai? ¿Tú crees que a mí me interesaba, Doy no sé, testimonio de eso. te veo abrazarte, viejo? Lo mismo, ¿y este quién es, cachai? ¿Para qué viene para acá? Entonces, ese proceso, yo lo hablé con mi mamá hace muy poco y con el tío Alex igual lo hablé. Con el pastor de la iglesia. Ese proceso, a pesar que a mí no me haya gustado, era muy necesario. Y sabes que de a poco uno va cediendo, po, y no se da ni cuenta, viejo. Sí. Que uno va cediendo, Claro. cediendo, y hasta que decís, chuta, gracias porque a pesar de que yo hacía pataleta, ni para acá y todo. Pero gracias porque me obligaron, porque es distinto ahora. Es distinto salir a trabajar con Dios, ¿cachai? Es distinto simplemente tener una relación con Él. Ahora yo estoy tratando. Tu Claro, vida en sí es distinta. antes era muy malo para orar, oraba solamente cuando estaba así como muy apretado, así como, no de Lucas, sino apretado de no sé,
Me pasa algo malo, señorcito, le oro 2 días, 3 días y listo, ¿cachai? No, pues ahora El que sea comodín. una comunión. Claro, entonces es distinto, es distinto. Y la gente que está pasando por ese proceso, aunque sea obligado, sigan. El Señor va a obrar solito y créeme que después les va a cambiar la vida en un 100%, hasta me atrevería a decir un 200%. Sí, pero dijiste algo muy, muy clave igual, pues, de que dejaste prácticamente que Dios te moldeara. Claro, ¿Cachai? claro, claro. Que ese es uno de los puntos más importantes. O que Dios fuera parte del proceso. Exacto. Porque yo tranquilamente, como dices tú, sí, te vimos. Muchas veces te vimos aquí en la iglesia, ya te terminaba el culto y ya el día no estaba ya. Entonces, pero poco a poco fuiste cambiando, pero eso también tiene que ver porque Dios también empezó a trabajar en ti y dejaste que Dios trabajara en ti. Claro. Entonces, eso es muy importante dentro de los procesos. Y yo creo que uno siempre va a vivir procesos dentro de la vida. Muchas veces nosotros creemos que no estamos viviendo procesos, pero en realidad sí estamos viviendo un proceso. Lo importante es saber identificar cuál es el proceso y para qué también estamos viviendo ese proceso. Claro. En este caso, por ejemplo, tú decías, claro, yo tenía un corazón de piedra, no saludaba a los hermanos, pero quizás todo ese tiempo que tú pasaste en la iglesia acá, de poco a poco te fue hablando, te fue molestando, Sí. hasta que un momento dijiste, wow, Dios, como dice su palabra, sacó su corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y ahora está totalmente distinto. Ahora es el que abraza, el que saluda, el que lleva hermanos para la casa, el que trae personas a la iglesia, ¿Sí, quiere- el que está haciendo un podcast. ¿Te puedo decir otra cosa? Yo me acuerdo un poquito cuando dije, ya, ay, pero ¿para qué? Voy a dar una oportunidad. Y sé que cuando di esa oportunidad de que el mensaje me llegara, de cantar una canción, porque yo en las canciones mudo, muti. Y cachai que Sí. ahí yo, te lo prometo, hermano, que ahí yo recién sentí el Espíritu Santo, viejo. No sé, cada uno lo siente de una manera distinta, pero a mí fue un calorcito, hermano, que me hizo arrodillarme, me acuerdo, y lloraba como loco, hermano, lloraba, y decía, pero ¿por qué estoy llorando? Y lloraba, viejo, porque ahí me tocó, porque ahí me di cuenta que, puta, que soy pavo, Eliel, idiota, tantos años perdiendo de tu vida, ¿cachai? Perdiendo, no sé, bendiciones, por tener un corazón duro, por no hacerle caso a la gente que realmente te quería y quería darte un buen consejo. Y esos son procesos, los mismos procesos de cambio de amistad, los mismos procesos de acá también que tú vienes siendo pastor, que también vas aprendiendo, tú que estás liderando de alguna u otra manera jóvenes, ¿cachai? El David que también tiene su proceso ahora con su familia, que están todos reuniéndose acá en la iglesia y viniendo, ¿cachai? Tomando responsabilidades. Entonces, pulento, pues, viejo, pulento, me alegra, hermano, me alegra. Sí, igual, lo vuelvo a decir, igual dijiste algo muy importante, nuevamente, que es la predisposición. Venir predispuesto a escuchar, venir predispuesto a adorar a Dios. Claro, Porque muchas veces, y pasa, y creo que es una enfermedad, por decirlo de alguna forma, dentro de la iglesia, que muchas veces las personas vienen simplemente por venir. Y no vienen predispuestos a escuchar la palabra de Dios, no vienen Amén. predispuestos a adorarle a Dios, y no vienen predispuestos a que realmente Dios te transforme, que al fin y al cabo lo que hoy estamos hablando por parte del proceso. Y recuerdo mucho la imagen, yo sé que quizás es como bien común la imagen del alfarero, Claro. ¿cierto? Por ejemplo acá que estamos en Chillán, tenemos que en Chavalí cerquita haciendo, ¿cierto? Están haciendo las vasijas, ¿cierto? De greda y de repente, se quebranta. ¿Cachai? Se quiebra un pedacito. ¿Qué es lo que hace Alfaro? Bueno, la vuelve a moldear con su paciencia con su infinita. paciencia y esa quebradura que tenía ya no está. Es un poco quizá un ejemplo visible de lo que de repente Dios quiere hacer con los procesos. Muchas veces somos nosotros los que tenemos esa herida, ¿cachai? Dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Estamos quebrados por dentro y viene Dios, nos empieza a moldear y ya esa risadura ya no existe. Claro, amén. O sea, que yo escuchaba no hace mucho una predicación sobre este tema de los procesos. Y ese predicador decía, después del proceso que estás viviendo, viene algo grande para tu vida. Y siempre quedé con eso, o sea, cada vez que estoy orando, yo siempre digo, Señor, yo estoy viviendo este proceso, pero sé que va a venir algo grande, yo sé que tú vas a responder, yo sé que tú caminas conmigo en ese proceso. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir a ustedes también, los que no sé qué proceso quizás están viviendo.
decirle que esos procesos con Dios son más llevaderos. Quizás después de ese proceso, quizás Dios te tiene una bendición gigante para tu vida. Claro. Así que deja que ese proceso siga. Quizás muchas veces decaemos porque quizás está siendo muy difícil. Quizás vemos el proceso que no tiene fin ese proceso, pero sí hay un término para ese proceso. Sí, mira, yo creo que netamente el proceso o los procesos que podamos vivir, o que Dios también permite dentro de nuestra vida, es para uno tener una formación. Porque yo creo firmemente que Dios, para Él, quizá una situación complicada en tu vida, es tan fácil como Él decir la palabra y se soluciona. No está, no. y se soluciona tu problema, tu situación. Pero en cambio, el vivir un proceso, un tiempo, un aprendizaje, una formación, Claro. conlleva un crecimiento en tu vida, Claro. un aprendizaje, y creo que eso se hace también, tú quedas con eso, no es como, ya, simplemente uno a veces cuando desayuna temprano, o sea, es algo muy rápido, después, hoy no me acuerdo qué desayuné porque fue tan rápido. En cambio, Mecanizado. cuando uno llega después quizás al almuerzo y tiene el tiempo para cocinar algo rico, se prepara, en mera, uno estaba rico el almuerzo, que yo Claro. hice esto, hice. Entonces el proceso o el tiempo del proceso es necesario también para que uno lo recuerde, lo aprenda y lo haga parte de uno. Claro. A ver. Y yo creo, David, me hago cargo. Por si Todos alguien... los derechos. Sí. Yo creo que, como decía Eric, yo creo que un cristiano sin proceso nunca va a crecer. Claro. Nunca. Sí. Un cristiano sin proceso nunca. Si Dios te da un proceso o te da una prueba, Él sabe que tú lo vas a poder pasar. Él sabe que tú vas a poder llegar hasta el final. ¿Y para qué lo hace? Es para que tú crezcas espiritualmente, para que confíes más en Él, para que quizás también tu relación con Él sea más constante. Más Así profundo. que más profunda, quizás tu intimidad con Él sea más cercana. Para eso quizás Dios pone proceso en el cristiano. Y déjate llevar por Dios cuando Él te ponga una prueba, un proceso, deja que fluya, que Dios te va a ayudar. Claro, aparte la idea es que el proceso o la prueba que estén pasando la vivan con él, po. Exacto. O sea, si tú veis que te estás pasando una prueba, te estás pasando algo malo, puta, dile al Señor que te ayude. ¿Cachai? Obvio, Sí. dile al Señor que te guíe, dile que esté contigo al lado, que tú sientas, que no te sientas solo. Entonces, todas esas cosas, o las pruebas o las cosas malas que estás pasando, lo ideal es que sea con Él, ¿cachai? Claro. Porque cuando tú lo haces solo, oye viejo, nadie aprendió a caminar solo aquí. O acaso alguien aprendió, se bajó de la cuna y empezó a caminar solo y a correr. Nací caminando. Nací caminando. Pero aquí con él, ¿cachai? Es el mismo proceso. Tienes que caminar con él. Él te va a empezar a guiar el camino, ¿cachai? Los pasos certeros, precisos, para que Claro. tú puedas crecer en él, ¿cachai? Súper bueno. Y si queréis ver, por ejemplo, un ejemplo visible, claro, siempre tienes que pensar en un bebé. El bebé empieza a gatear, gatea para aprender a caminar, Claro. aprende a caminar para aprender a correr. Entonces, no es que llegó así, como dijo Eric, con Thanos, y que la guaguita formó su columna, ¿cierto? Tuvo fuerza en sus piernas y se puso Claro. a correr. No, es un proceso, es algo que se va haciendo en cierto futuro. Hay otro ejemplo que podemos nombrar, por ejemplo, la gente que quiere cambiar su hábito alimenticio. Es un proceso que cuesta. Y bastante. Sí, pues tienes que dejar de hacer cosas. O por ejemplo, aquellas personas que se meten en el mundo fitness, ¿cierto? Que quieren ser, no sé, pues, musculosos, ¿cierto? Marcados. Que tienen que dejar de comer cosas, que tienen que tener, no sé, pues dieta alta en proteína. Claro. Tienen que tener un hábito de hacer ejercicio todos los días, quizás. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta que hasta en lo más cotidiano podemos ver procesos. Hasta en lo más cotidiano. Amén. De hecho, si queréis irte al lado como más científico, bueno, ver el ciclo del agua también es un proceso. Ah, claro, po. Condensación. Claro. Todas esas cosas. No, Mira, me gustaría tocar 4 puntos bien sobre quizás puede ser una enseñanza sobre los procesos. Claro. El primero es que las pruebas y las tribulaciones, como dice en Santiago 1, del 2 al 4, es que es una oportunidad que debemos considerar para gozarnos y que esto produzca perseverancia en nosotros. Amén. Y esta perseverancia lleva a la madurez. ¿Ya? Lo segundo es la confianza en Dios. Que en Proverbios, por ejemplo, 3, del 5 al 6, que nos instruye a cada uno de nosotros que
confiemos en Dios en todo sentido, ya sea en lo bueno y en lo malo, como en los procesos. El tercero, una fortaleza en la debilidad, como dice en 2 Corintios 12, del 9 al 10, que nos recuerda el poder que tiene Dios y se manifiesta en nuestra debilidad. O sea, nuestra confianza no está en nosotros, sino que en Dios. ¿Ya? Y lo cuarto, que engloba esto, es la transformación. Como dice en Romanos 8, 28, que dice que Dios trabaja en todas las cosas de nuestra vida y sobre todo las personas que lo aman, que aman a Dios. Y esto implica un desafío, yo creo, y un proceso bien difícil que lleva un plan mayor en Dios Amén. y en tu vida. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. O sea, cada proceso vamos a salir victorioso con Dios y esto lleva a una gloria mayor cada vez más. Y por eso que el proceso tiene que tener una transformación en nosotros. Claro. Yo creo que aquí todos hemos vivido algún proceso, alguna prueba, Sí, facto. Y seguimos. y vamos a seguir viviendo eso. ¿Cómo ha sido vivir esos procesos con Dios? Es complejo. Yo, o sea, voy a hablar quizá un poquito más de mí. Yo hace un par de... Bueno, el año pasado, ¿sí? Sí, el año pasado igual vi un proceso quizás bien complejo, pero un proceso quizás muy interno, que quizás no se vio tanto. Bueno, los que más me conocían se daban cuenta que quizás haya dejado de ser ese César quizás sonriente, que se reía, ¿cachai? Sino pasa a ser un César mucho más frío, de andar serio, de terminar el culto e irme para la casa. Y pasó todo un proceso dentro de mí con muchos pensamientos, con muchas dudas, quizás con ganas de dejar todo de lado, y con dejar todo de lado me refiero a dejar la iglesia, a dejar los caminos de Dios. Pero de repente, y eso es lo que te quiero decir el día de hoy, que necesitas tener ayuda, ¿cachai? Y parte de los procesos también tienes que entender de que no estás solo, que hay gente detrás tuyo que te puede ayudar, que hay un Dios grande, hay un Dios de amor que también está contigo. Yo recién me di cuenta que estaba pasando quizás por ese momento, recién cuando hablé, recién cuando lo solté, recién cuando dije algo. Y habla mucho de lo que quizás hablábamos en los capítulos anteriores, de cuando uno pide perdón y queda liberado, y esto es lo mismo. De todo lo que yo me guardé, de todos mis pensamientos, de todas las luchas que tenía internas, hubo un momento que dije ya, y lo hablé. Se dio la oportunidad, lo hablé. Bueno, lo he dicho varias veces, lo hablé con el Eric, otra vez lo hablé con el Eric, y recién ahí dije, wow, ya, lo solté, boté todo lo que tenía, y ahí empezó recién ese cambio. Claro. Recién empezó como la transformación. Recién empecé a dejar de lado las cosas que quizás como César, como humano veía, y empecé a poner mi mirada puesta en Dios. Y el día de hoy puedo decir que a varias personas dentro de la iglesia, Dios me ha molestado con decirle, ojo, pon la mirada en Dios. Y no importa lo que estés pasando, pero pon la mirada en Dios, que es lo más importante. Entonces yo digo, wow, yo pasé por un proceso que me hizo aprender, que, como les decía, que quizás me tuvo muchas dudas, muchas confrontaciones, muchas quizás batallas espirituales, si lo queríamos llamar así. Pero llega el día de mañana y, como dice por ahí, después de la tormenta sale el sol. Exacto. Empezó un cambio y empezó una transformación. Y de hecho, concuerdo con lo que dice David. Yo, si me tengo que poner un personaje bíblico, creo que Pedro vendría siendo como el que más quizás se apega, porque muchas veces actué por instinto, muchas veces actué como con mi propia fuerza. Pero en realidad uno se tiene que dar cuenta y ser humilde y decir, wow, ya, llega un punto que tú te dejas moldear por Dios, te dejas transformar, y recién ahí tu proceso ya empieza a cambiar y se empieza a finalizar. Amén. Eso no quiere decir que no vaya a encontrar otro proceso, pero sigue tu proceso, ya empieza a dar un término y ya empieza a venir lo bueno, que, como decía David, empiezan las cosas grandes. Claro, las bendiciones. Cómo ver también con otro punto de vista tu vida, la vida de los demás, ¿cierto? También ser una persona de consejo, un consejo sabio. Sí. Me gustó tu apreciación. Para cerrar un poquito, creo que lo que dijo César es tan importante de no vivir un proceso solo. Porque a veces, y me incluyo, yo soy muy introvertido, sé que César me entiende también porque es lo mismo, y lo que cuesta de repente hablar o decir las cosas, y sobre todo cuando uno está viviendo los procesos, algún proceso, que es difícil de repente hablarlo o decirlo, y es tan importante buscar esa ayuda también, buscar dentro de la misma iglesia, de los amigos,
que te puedan dar un mismo consejo de todo lo que hemos hablado también antes. Buscar eso, un partner o alguien que te pueda escuchar y dar, entenderte de cierta forma. Es importante eso, que podamos compartir el proceso, porque no estamos solos. No es para decir, hoy o bueno, quizás puede pasar de repente vergüenza a uno decir, mira, estoy pasando por esto, mucha, qué lata. Pero importante de repente afirmarse en el otro, en el amigo, para que entender también que somos iglesia y no estamos solos en los procesos. Claro. Sí, ahí como decía Eric, dentro del mundo, como dentro del mundo eclesiástico, por decirlo de alguna forma, como siempre tenemos amigos, como amigos de fe, como lo hablamos en los capítulos anteriores, siempre vamos a encontrar un consejo, siempre vamos a encontrar a alguien que esté dispuesto a ayudarte, pero sobre todo vamos a encontrar a aquellas personas que sienten compasión por uno, Claro. que se ponen en tu lugar también, y a ponerse en tu lugar te van a dar un consejo quizá mucho más sabio, tanto con la compasión como también con la enseñanza bíblica de lo que uno pasó. Wow. No, que igual comparto contigo que igual soy súper introvertido, las cosas las paso solo. Incluso uno va acumulando, y tú decís, chuta, ¿por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy mal? Y porque acumulaste, nunca lo sacaste. Entonces igual me siento súper identificado con ustedes. Pero yo quería decir otra cosa así, un poquito más al callo. Tanto tú, Eric, tú, David, tú, César, las chicas que están detrás de cámara, las personas que nos están viendo. ¿Qué esperamos, viejo, para decir nuestras cosas a Dios? ¿Qué esperamos como para darle nuestros problemas a Dios y Él se encargue? ¿Qué esperamos para que nuestro proceso ya no nos inquiete nuestro corazón, sino verlo de otro punto de vista? No están solos, no estás solo, no estás solo, no estás solo, no están solas, chicas, no están solos en su casa, todo lo contrario. Tienen un Dios omnipotente, omnipresente, que lo puede todo, que te escucha, que te habla. Pero la idea es que tú estés dispuesto a decirle tus cosas y también tienes que estar tú dispuesto a escucharlo de vuelta, abrirle tu corazón. No te sientas angustiado, no te sientas triste, que tu problema no inunda tu vida. Todo lo contrario, viejo. Todo lo contrario. Amigo, amiga, si tú tienes un problema que inunda tu vida, un pensamiento que dice, hoy no puedo con esto, dile a Dios, oye, Señor, por favor, simplemente ayúdame. Si eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere. Que tú le digas las cosas y era. Y obviamente si tienes gente de confianza, dile, desahógate, no te guardes eso. Guardarse las cosas malas, viejo, es lo peor que podía hacer. Sí. ¿A usted alguna vez ha sentido el sentimiento de angustia? Sí, Que no podía Eso aquí llorar en- y que tenía el aquí. pecho apretado pero mal. sí. Evitemos eso. Po. Evitemos el llegar a ese punto. Evitémoslo, es súper malo. La gente que ha tenido depresión. ¿Tú tuviste depresión, cierto? Sí. Yo también, no hace tiempo atrás. ¿Tú has tenido depresión? ¿Tú has tenido depresión, Rey? Sí, también. ¿Ustedes han tenido depresión? ¿Sí? ¿Me miran la cabecita que sí? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente bueno la depresión? No, po. ¿Cómo se siente? Malo. Malo, ¿cachai? No lleguemos a ese punto. La El Señor nos disléxica. ama. Pero escuchemos su voz, escuchemos lo que Él nos quiere decir. Ese quebrantamiento que tenemos al llorar, desahógate. Ven a una iglesia, viejo, si querías escuchar simplemente su palabra, alguna canción. Me importa 3 hectáreas, me importa huevo qué iglesia será, ¿cachai? A mí me interesa que tú escuches su voz, ¿cachai? Entonces, disculpe si me salí del camino, pero No, está bien. era un mensaje que tenía que dar. Está bien, He dicho caso cerrado, está bien. ¿Quién Claro. más quiere...? O sea que concuerdo mucho con lo que dice el Eliel y lo que dice el Eric. Muchas veces nuestras batallas, nuestros procesos, nuestras pruebas las queremos pasar solos. Claro. De hecho, yo soy uno de ellos. De hecho, hasta el día de hoy muchas veces mis procesos o mis batallas las paso solo. De hecho, Dani, mi pareja, siempre me dice, oye, pero si no estáis solo, me dice, no estáis solo. Si no, ya no estáis solo, me dice. Y de repente cuesta soltar, de repente cuesta hablar y todo. Y sabe que dentro de la Biblia también hay muchos personajes que en algún momento sintieron esa angustia que decía Eliel. Por ejemplo, aquí tengo anotado, dice que Jeremías también sintió y él pidió que maldice el día que nació. Sí. Entonces, dentro de la Biblia encontramos muchos casos, tanto de personas que pasaron procesos, personas que sintieron angustia, que quisieron prácticamente no haber nacido. Entonces, ¿qué más espera para nosotros? Entonces, nosotros tenemos que entender que, uno, los procesos
se pasan con Dios. Amén. Los procesos tiene que estar Dios presente. 2, los procesos no los puedes batallar solo. Siempre tienes que tener a gente a tu lado que te pueda apoyar, que te pueda ayudar, independiente de quién sean. Pueden ser amigos dentro de la iglesia, como también pueden ser amigos que están fuera de la iglesia, pero que sí te den un consejo sabio. Ahí Familia también. también. Familia, Mamá. papá, mamá. Entender que esos procesos no estás solo. Y tercero, que es lo más importante, es saber que en Dios ya eres victorioso. Amén. 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 Sí, mira, yo recordaba un poquito mientras César hablaba, me venía, y lo tenía aquí también, de hecho, David. Este era. No, David, dice Dios en su palabra que era un hombre conforme al corazón de él. Y si tú ves el proceso o la vida de él partió a lo lejos cuidando ovejas con alguien muy NN, como podemos decir, o muy indiferente. Nadie lo pescaba, estaba ahí. Fue ungido, luego pasó mucho tiempo, luego llegó a su reinado, incluso estuvo huyendo de la muerte de Saúl, enfrentando desafíos y todo, pero Dios ya lo había escogido para ser rey, y sobre todo, más aún, ser alguien que era conforme al corazón de Dios. Y creo que en base a eso, ¿sabes qué? Mira, el 29 de julio escribí algo en una red social y lo voy a leer tal cual. Dice: creo que al pasar por una temporada cruda como es el invierno, la importancia es entender que a pesar de lo duro que puede ser, o lo oscuro que se pueda ver todo, el sol siempre sale cada día y se logra disfrutar. Así también puede ser que tú estés en la peor o más dura temporada de tu vida, pero lo importante es que Dios siempre está y resplandece para ti. Disfrútalo. Amén. Así como podemos ver quizás reflejado el sol que siempre está. César decía después de la tempestad siempre sale el sol. Pero ¿sabes qué? El sol ya está. No es que salga después, ya está el sol por ahí. Es entender eso, que a pesar de la tempestad, el sol siempre está. A pesar de la dificultad, Dios siempre está. A pesar de lo que estés viviendo, Dios siempre está ahí. Es simplemente disfrutarlo, acercarse y confiar en el proceso, que Dios ya tiene la victoria, ya tiene la Amén. respuesta para eso. Buenísimo. Yo me voy a tomar un minuto. Habla. No, Dale nomás. No, es que me acordaba algo que hablamos en Jóvenes hace unos Oye, el tiempo episodio atrás, bueno. que decía... No queremos terminar la temporada. No, queremos terminar. No debemos terminar. Bueno, capítulo extendido, así que... Está bueno. Sí. Pero me acordaba algo que hablábamos en Jóvenes y que lo dije como una reflexión al finalizar el tema que estábamos hablando, de que cuando uno está en el mundo, todas las pruebas te las vaya a tomar como a mal. Va a decir, es como en el colegio, ¿cierto? Decía la profesora, te sorpresa, y todo, no, te sorpresa, prueba sorpresa. Pero cuando estás con Dios cuando estás con Dios y viene una prueba, si tú tienes una madurez espiritual ya bien avanzada, por darle un nombre, tú vas a entender que esa prueba te va a traer una bendición también, porque te va a ayudar en algo. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que los procesos como las pruebas siempre nos van a traer algo, siempre nos van a traer una bendición al final. Como decía el Eric, el sol siempre está, Dios siempre está, no hay más que eso, Dios siempre está. Entonces, por más que no lo veamos dentro del proceso, Dios está. Buenísimo. Dale, nomás, Yo quiero tomarme un minuto para hablarle a toda la gente que está tras cámara. Yo pasé muchos procesos quizás fuera de la iglesia sin Dios. Uno de esos procesos me hizo casi colocarme la corbata, quiere decirse que quise atentar con mi vida, ponerme la soga al cuello. Y quiero decirte que esa no es la solución si tú estás viviendo un proceso. Encerrarte tampoco es la solución. Deprimirte tampoco es la solución. La verdad que ahora miro hacia atrás y veo que los procesos que vivo ahora con Dios son distintos. Quizás caminar con Él en el proceso es distinto. Y te quiero decir que confíes en Dios, en las pruebas, en la dificultad que está viviendo. Quizás tú miras para el lado y dices, pero al hermano se le ha hecho más difícil el caminar en el Evangelio, o quizás ha tenido menos pruebas, menos procesos. No mires para el lado, mira a tu blanco perfecto, que es Cristo. Y Él te va a ayudar a salir de cada prueba, de cada proceso, de cada dificultad que estás viviendo en tu vida. Pero no intentes
vivir ese proceso encerrado, como decían César, Eric, Eliel, no vivas ese proceso solo. No lo si tienes un amigo en la iglesia, coméntale tu prueba, tu dificultad, tu proceso, vívelo con él y esencialmente vívelo con Cristo, que ahí será más fácil llegar a la meta. Quizás la cima está muy lejos, la ves muy lejos llegar a la montaña, a la cima final, pero vas a llegar. Quizás tienes muchos obstáculos para llegar, pero no importa, con Cristo tú vas a vencer cada obstáculo que hay en tu vida. Con esto quería cerrar, no sé si ustedes tienen algo más para decir. Yo quería hacer una pregunta. Extendámoslo. Cortito, es que hablando de David me acordé de algo de David, o sea, Daniel, ¿cierto? Daniel fue llevado preso a Babilonia, ¿cierto? Eso yo creo que todos hemos escuchado quizás la historia de Daniel, que fue lanzado al foso de los leones y todo. Pero hay algo que Daniel nunca dejó de hacer, que fue mantenerse firme en Dios. Amén. Y es parte de eso, es parte de lo que hoy te queremos decir, es parte de lo que hoy te queremos entregar, que independiente del proceso, uno siempre tiene que estar firme y permanecer en Dios. Yo quiero hacer una pregunta, viejo. Disculpen la pregunta que voy a hacer, pero tengo que hacerla, hermano. Dígala. Hágala. Pero le voy a preguntar a cada uno de ustedes. Qué miedo. ¿Qué le dirían a su yo del pasado, ese de años atrás, que no estaba en Dios? ¿Qué le dirían si tú te lo encontrás en la calle? ¿Qué le dirías tú? No sé, cortito. ¿Qué le dirías ahí? Mucha, es que bueno, la pregunta es como cuando estás sin Dios. Y Claro. yo, por lo menos, quizás no es un proceso que viví con o sin Ah, Dios, ok, porque interesante. siempre estuve ligado a lo que es la iglesia, al conocer. Ahora, lo que sí puedo como asociar a eso, podría decir que en la confianza en Dios, ¿no? Porque como yo decía en algún momento, antes yo escuchaba de Dios, escuchaba los testimonios de otros, de mis mismos padres, de lo que vivenciaba, y en cambio el vivir ya o vivenciar uno a Dios o decidir por Dios realmente, lo hubiese ojalá hecho antes, ¿no? Yo cerca de los 18 años más o menos como que tomé la decisión realmente de decir, mira, yo realmente creo en Dios y lo sigo tal cual. Quizá a pesar de que nunca antes como fue algo tan extremo, como decir, no, yo vivenciar ciertas cosas tan extremas, Claro. quizás lo que puedo haber dicho a mi yo anterior, mira, dedica más el tiempo quizás de conocerlo más profundamente, o quizás de antes, es como más que nada eso. ¿Tú, Michan, César? El Eric me ganó la frase. No. Estaba pensando. Mira, yo quizás tampoco podría decir que estuve quizás en mi vida sin Dios. Siempre fui quizás no tan ligado a la iglesia, pero siempre, o si miro para atrás, creo que siempre tuve a Dios presente, de alguna u otra forma, dentro de la iglesia católica, haciendo las actividades, ¿cierto? Pero sí me diría al César de antes, es que me diera el tiempo de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque yo pasé muchos años de mi vida sintiendo a Dios lejos. Okay. A un Dios lejano, ¿cachai? A un Dios que está, no sé, por decirlo así, no sé, nosotros estamos en Chile, que Dios está, no sé, pues en Groenlandia. Así como muy lejos, que no era un Dios presente, no era un Dios que estaba ahí contigo, no era un Dios que te tomaba de la mano, que te abrazaba y todo. Y muchas veces, o quizás ustedes que están escuchando nos dicen, ya, pero ¿cómo si Dios no te va a abrazar? Pero en realidad es que siempre va a haber una persona enviada por Dios para que te dé ese abrazo que tú estás esperando. Y es cuando tú realmente dices, wow. Entonces yo me diría, oye, date el tiempo de conocer a Dios. Claro. Date el tiempo de aceptar esa invitación a ir a la iglesia. Date el tiempo de aceptar esa invitación a ir a un encuentro. Date el tiempo de aceptar esa invitación a una vigilia o algo. Amén. ¿Tú, Michan? ¿Qué le diría al yo del pasado? Pórtate bien. Hazle caso a tus papás. Yo le diría que ¿por qué te alejaste? Oh. Si viví de que nací hasta los 18 años en la iglesia, que por qué a los 18 años te fuiste, por qué tomaste malas decisiones. Si hoy lo que estoy viviendo en Cristo es tan maravilloso, pudiendo haber vivido quizás toda mi vida y toda mi juventud habérsela entregado a Cristo, la verdad que eso le diría, que por qué tomaste esa decisión tan
tan estúpidas. Claro. Que decisiones que uno toma como joven, pero ahora miro hacia atrás, quizás pasé muchas cosas difíciles y digo, ¿por qué me alejé? ¿Para qué me alejé? Si en la iglesia estaba bien, con Dios estaba bien. Buena. ¿Y tú, hermano? Oh. ¿Qué le dirías? Sé ¿Qué que le yo, dirías a Leliel? porque El yo le bolsillo. pregunté esto, porque yo me lo pregunté el domingo, estando en mi casa, tomando un mate, viejo. ¿Qué le diría a Leliel de hace 3 meses atrás? Sé que yo. Sé lo que le diría al Eliel pendejo, al Eliel inmaduro. Si lo tuviera al frente. Le pego. Cuando yo estaba, no sé, en la disco, ¿cachai? Muerto, curado y quizás drogado. Y miraba al cielo y decía, ¿por qué no me sacáis de aquí, Dios? Yo le diría, viejo, te sacó. Te sacó. Así que tranquilo. Te sacó de ahí, te pescó, viejo, y te desamarrió, te dio 2 combos. Y ahora estoy aquí en su casa, hermano. Porque era necesario. Amén. Cuando lloraba, hermano, viejo, estaba bueno, mi amigo me está de testigo, estaba ahí al medio y decía, pero ¿por qué no me sacáis de acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué imbecilidad estoy haciendo con mi vida? Y aún así lo seguía haciendo porque es un vicio, es algo que el diablo ya te pescó y te está soltando aunque más quiera, ¿cachai? Yo le diría, oye Eliel, me lo cruzo en la calle, le pego un chachazo y le digo, oye Eliel, Dios te sacó. Te sacó de ahí, hermano. Te sacó de ahí, así que tienes que estar contento porque ese proceso que estás viviendo te va a servir a lo mejor para ilustrar a otras personas. Amén. No lo sé. Ojalá que sí, para que otras personas no vivan lo mismo que yo. Exactamente. Pero te sacó, así que estate tranquilo, no te angusties. ¿Sabes qué? Si me permiten decirle algo de parte de Dios, es que en esa pregunta simplemente fue necesario. Fue necesario. Pendiente de lo que hayamos vivido o lo que haya pasado, el proceso, lo que están comentando cada uno de nosotros, simplemente esto fue necesario. Fue necesario porque lo pueden ver hacia atrás y visualizar cómo están hoy en día. Amén. Es simplemente eso. ¿Y sabes lo mejor de todo, hermano? Que siempre nos amó. Siempre nos amó, hermano. Y siempre estuvo ahí. Y sé que esto me emociona caleta, pero siempre Dios me amó. Siempre Dios te amó, viejo. Siempre Dios nos amó, hermano. O sea, viejo, tú decís, puta, no me ama nadie. No, hermano, Dios te ama caleta. Dios te tiene con vida. Te tiene respirando un día más. Te tiene un mensaje en el cual la idea es que tú seas promotor de ese mensaje. Dios te amó, te ama y te seguirá amando, viejo. Amén. Y los Eso es procesos lo son mejor parte de de todo. los procesos son parte de la vida, tenemos Sí. que decirlo así, los procesos son parte de la vida. Eso no quiere decir que Dios está ausente. Claro. Dios está ahí, es parte de tu proceso, pero eres tú el que tiene que ser parte de tu proceso. Y también decirle a la gente que nos escucha que muchas veces somos nosotros los que nos aferramos a algo, somos nosotros los que no queremos escuchar. Muchas veces tenemos gente a nuestro alrededor que nos ama, que nos quiere ver bien y que nos entrega una palabra de aliento, una palabra, un consejo, como bien decíamos en los otros capítulos, pero somos nosotros los que no queremos escuchar y de repente nos hacemos oídos sordos y decimos, no, ya venís tú a decirme esto. Es como cuando veníamos, oye, mi papá ya me va a regañar y ya es lo mismo. Pero es parte de que, oye, estás viviendo un proceso, hay gente que te quiere ayudar, hay gente que te está ofreciendo ayuda, hay gente que te está dando, estirando la mano para poder levantarte. Entonces, puecha, abre los ojos, abre esos oídos espirituales y entiende que Dios está ahí. A esas personas que te ayudan, oye, tenle ese amor también, porque te están intentando ayudar. Hay algo que me ha marcado harto durante el último tiempo, es que dice que el tiempo no se recupera. Exacto. Entonces, si hay una persona que está invirtiendo tiempo en ti, que te pega una llamada de 5 minutos, de 10 minutos, de 40 minutos en algunos casos, esa persona es porque te ama, está preocupado por ti. Imagínate. Amén. Si una persona es capaz de entregarte ese consejo, imagínate lo que está haciendo Dios también por ti. Amén. En tu vida. Entonces tenemos que pegarnos el pipe en la cabeza y decir, ya, pucha, ya. Sí, como dijo Eliel en su momento, ya, yo voy a dejar que Dios empiece a transformar mi vida. Amén. Yo voy a dejar de que Dios tome el proceso y lo lleve al fin que Él quiere. Amén. Amén. Es más, ¿puedo decir lo último ya? Ay, que me agarre vuelo, chingada. Agarre vuelo. No, lo que pasa es que piensa que tu vida es como una casa, bro. Dios está tocando la puerta de tu casa, la puerta de tu vida. Algunas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿cachai?
pero haz de abrirle la puerta a Dios de tu vida. Y sabes que no solamente abrirle la puerta, sino también invítalo a pasar. Amén. Así es. Y eso quería decir. Bueno, ya finalizando. Y otra cosa, no, mentira. ¿Me puedo dar Como un- dicen, cuando tú vives un proceso y dejas que los demás vivan ese proceso contigo, la verdad que también es bonito. Porque yo estoy viviendo un proceso con mi esposa, el cual también los involucré a ustedes, les conté, me dieron una palabra para quizás que ese proceso sea más llevadero, y la verdad que ha sido así. Y quiero decirle, de verdad, aquí mi esposa que va a estar detrás de cámara viendo este capítulo, decirle que este proceso lo vamos a pasar y lo vamos a pasar con Dios. Él nos mandó esto, y la verdad que no te aflijas, porque esto lo vamos a pasar juntos como matrimonio y también juntos como hermanos en la iglesia. A ver. Así que eso. Y nosotros como No, ¿cómo? Como tu amigo apoyándote ahí. Sí, apoyando siempre. Ahí vamos a Por estar eso ahí digo dando que cara siempre. en los procesos los amigos son de verdad de vital importancia. Amén. Amén. Así que bueno, hemos llegado. Si hay que cuidar la fibula. Lo cuidamos. Hemos llegado al final de este capítulo, el último de la primera temporada. La verdad que estuvo muy hermoso, es muy hermoso. Claro. Y se me viene a la mente a Pablo de Sila cuando vivían su proceso en la cárcel, que estaban viviendo su proceso y aún así alababan y adoraban a Dios. Y les quiero instar a que vivan así el proceso. No importa con lo cual difícil sea, alaben y exalten el nombre de Dios igual. Así que eso, muchachos. Yo quiero hacer una pregunta antes. No, ¿Cómo? pero otra pregunta. No sé, ¿cómo vino este proceso del podcast, viejo? No, que sabéis qué. Él quiere grabar 2 horas. así que No, pero. Hermano, tengo hijos que están llorando en la casa por mí. tengo un hambre que te encarga. No sé, que a mí me gustó este proceso, me gustó este proyecto. Espero que nos sigan apoyando en este Sí. proyecto. ¿Sabes qué? A mí me dejó una cosa súper clara este proyecto, que ojalá que la gente que cree en Dios empiece a tomar conciencia de esto. Cuando la gente pregunta quiénes son los peores guerreros, son los cristianos, hermano. Porque velan por algunas veces por uno mismo, a pesar de lo que estamos hablando, y dejan, ¿cierto?, la gente cuando se cae, que se caiga y que se paren solo. Mira, yo te decía una cosa. Si te llegó un mensaje de Dios a tu feed, a tu TikTok, Instagram, Facebook, no sé, YouTube, compártelo, viejo. Tú no sabes el poder que tienes tú de un solo clic, cambiarle la vida, la perspectiva a otra persona. Así es. Imagínate, nosotros no hemos subido y nos han llegado incluso que nos retan, nos insultan y nadie nos defiende, po. Nos defendemos nosotros mismos. Esperemos que eso cambie en la segunda temporada y que ustedes es. con un clic tengan el poder de cambiar la vida a otra persona, simplemente enviándole un video de 10 segundos, 15 segundos, que créeme que es súper potente. Y sabes, hay algo ¿Cómo? que recordaba cuando tú lo decías, que es hacer todo como si fuera para Dios. Claro. Así Y es. nosotros hicimos este podcast con eso, con esa intención, con la intención de poder entregarte una palabra, de un mensajito, de entregarte un apoyo, de lo que sea que podríamos haber entregado, aunque sea esa semillita que quizás va a dar fruto en años más. Y Amén. voy a decir, oh, chicos, ¿sabes qué? Estos locos fueron. Sí, ¿sabes qué? Escuché el podcast que ustedes hicieron ese año y sabéis que recién ahora lo voy a entender. Amén. Es como cuando nosotros decimos, oh, mi papá me dijo esto y recién ahora lo entiendo. Así es. Exactamente lo mismo. Sí. Así que esperamos poder haber sido de bendición para sus vidas, de poder haber también edificado, que es parte Así también es. de los procesos, como decía David, un proceso también te edifica. Así que esperamos poder haber sido de ayuda, de bendición y poder haber entregado algo para tu vida. Y recuerda siempre que si estás viviendo un proceso, una prueba, y quieres compartirlo, y para que te ayudemos quizás a orar, a pedirle a Dios que tu prueba o tu proceso sea más llevadero, no dudes en comentarlo, en escribirnos al privado, como quieras tú, en hacerlo. Nosotros siempre vamos a estar pendientes para poder orar por tu vida, la vida de tu familia y por todos los que están detrás de cámaras viendo el TikTok, Instagram, YouTube, todo. Así que eso. Para finalizar, ¿no? Yo también. Ay, no, Esa es una pregunta. Parte dos, dijo. Demórate toda la noche. Esto es No, media vigilia.
Lo invitamos a que pasen. Yo creo que no es casualidad que quizás terminemos hablando hoy en día del proceso. Amén. En este último quizás podcast de la temporada, porque creo que este podcast ha sido eso, un proceso para cada uno de nosotros. Quizás es algo nuevo para muchos, para mí también es algo nuevo, y con temor también creo que lo tomé porque no es fácil llegar y decir cualquier cosa aquí, Así porque es. muchos están escuchando y quizás lo que uno pueda decir a veces trae mucha repercusión en otros, y eso es importante, no llegar y tomarlo a la ligera. Pero sí creo que dentro de este proceso de podcast quedaron muchas cosas que se pudieran haber dicho. Creo que se nos hizo tan cortos los capítulos Amén. que quisimos de alguna otra forma también abundar tanto, pero creo que siempre quedó afuera mucho de lo que quizás pudimos decir. Así que esperamos que, realmente yo espero que cada quien haya escuchado este proceso de podcast, haya quedado algo en ustedes, haya quedado alguna pequeña semilla o algo quizás que le haga clic en su vida, sobre todo si no has tomado algunas decisiones, que esto pueda permitir que de alguna otra forma puedas tomar alguna decisión o puedas acercarte a conocer a Dios. En realidad, que creo que la finalidad de esto, que cada uno pueda, de nuestra experiencia, que quizás sea la peor experiencia Sí. o no el mejor ejemplo, pero sí pueda entender que Dios es nuestro foco, no nosotros, como estamos Así aquí. Vamos a decir muchas cosas, disparates muchas veces, o equivocarnos, pero creo que lo principal es que entiendas que Dios no se equivoca, que Dios ha preparado algo para ti, que Dios tiene un propósito para ti, tiene un proceso perfecto hasta llegar a la meta para tu vida. Amén. Así que creo que esa es la finalidad hoy en día, y qué lindo poder compartirlo con ustedes y Gustavo también, y todos los que conlleva este proceso lindo de podcast. Fue un placer haber compartido con ustedes, con el Gustavo, con la chica detrás de cámara. Creo que es un proyecto muy bonito. Sí que me gustaría hacer una cosa así muy cortita. ¿Cómo? No, pero sí, mira, esta iglesia es de Chillán, ¿ok? Ojalá que llegue este mensaje a todo el mundo y hasta la luna, ¿cachai? Bueno, igual están por esto. Claro, pero aquí, si tú eres de Chillán, créeme que hay gente dispuesta a orar por ti, Así es. a darte un abrazo. Nos haría muy feliz que tú vinieras y digas, ¿sabes qué? Los vi del podcast, porque aunque sea una persona, este trabajo ya nos hizo y nos hará feliz. Amén. Sí, hay algo que tenemos que reconocer, parte de, como decía Eric, del proceso del podcast, es que, o por lo menos yo me di cuenta de que uno siempre tiene que estar preparado. Amén. Así es. No comparto el miedo del Eric y decir, mucha, quizás puedo tener mucha información en mi cabeza, pero de repente uno no quiere ser piedra de tropiezo. Amén. No se quiere equivocar, no quiere entregar una palabra que quizás sea incorrecta. Entonces todos esos temores quedaron aquí, y quizás aún así nos atrevimos a hablar, que es lo importante, que nos atrevimos a hablar, y es parte de un lindo proceso, y bien nos sirvió a cada uno de nosotros para edificarnos. Amén. Que es lo más importante. Y que ojalá la segunda temporada venga con aún más fuerza, viene más fuerte. aún con Sí. más conocimiento, y también que cada uno de nosotros nos tome el compromiso de tener aún más preparación. Se vienen cositas. Se vienen Y cositas. con más apoyo igual. Bien, entonces para finalizar este episodio, vamos a pedirle a David, ¿cierto? Amén. Que nos guíe en esta última oración de la primera temporada de Fe 4.0 Podcast. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, la oportunidad que tú nos das de poder compartir con mis hermanos, Señor, la palabra, Señor, de poder compartir, Señor, esta instancia de hablar de tu palabra, Señor, algo tan importante y algo que edifica, Señor, nuestras vidas. Bendito Dios amado, yo clamo en esta hora, Señor, a ti, por esas personas que están detrás de cámaras, Señor, que quizás están viviendo un proceso, una prueba, Padre, y quizás ya no están viendo salida, Señor. Clamo por ti, Señor, para que tú tomes control, bendito Dios. Sabemos, Padre, y creemos que tú siempre tienes el control de todo, pero bendito Dios, hazle sentir, Señor, que tú estás con ellos. Hazle sentir, Señor, que tú no los vas a abandonar en esa prueba, en ese proceso, que tú estás de las manos, Señor, para caminar por ese proceso junto a ellos, bendito Dios amado. Te agradecemos, Padre, por estos 10 episodios que hemos estado juntos, Señor, y esperamos, Padre, que esta semilla que se ha tirado a esta tierra, bendito Dios amado, que dé fruto, Señor, que sea una tierra fértil,
fértil, Padre amado, donde pueda esa semilla, Señor, dar fruto, Padre celestial. Yo te pido una bendición por este equipo, Señor, que estamos haciendo, Padre amado, para tu gloria, bendito Dios. Todo lo que hacemos, Señor, es para tu gloria, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de los que estamos aquí sentados, para los que están, Señor Jesús, detrás de cámaras, bendito Dios, ayudándonos, bendito Padre, y también, Señor, para los que oyen, Señor, o ven, Señor, el podcast. Yo te pido una bendición especial por nuestras vidas, esa quedada del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Oye, una atribución antes de terminar, muy cortita. Le enviamos un saludo grande a nuestro pastor, al que nos apoyó desde el comienzo, que está convaleciente en estos momentos Amén. que estamos grabando. Así que como equipo de Fe 4.0 Lo le está viendo enviamos, por las cámaras. lo está viendo por las cámaras, le enviamos un abrazo grande y pronta recuperación. Amén. Buenísimo. Nos vemos entonces en una fecha a confirmar. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones. En unas pequeñas vacaciones. Sí, Justo así me que gustó. muchas gracias por todos. Muchas gracias por todo y que el Señor los bendiga grandemente. No olviden compartir, suscribirse, dar me gusta, comentar Y activar la campanita. y eso. Que Dios les bendiga. Se despide. Chao, nomás. Bienvenido amigo, algo entretenido, un podcast distinto pero sin perder nuestro sentido. Más que seguro que saldrás bendecido, si no terminas suscrito terminarás convertido.